Bueno, buenos días. Vamos a hablar durante los próximos 20 minutos sobre un tópico muy interesante, que es el de la discrepancia en los niveles de hormona del crecimiento versus IGF-1 en el paciente acromegalia. Vamos a tratar de ver primero en qué consiste el problema, unos aspectos fisiológicos y patológicos de la secreción, los métodos de medición, cómo influyen en estas discrepancias y lo que vemos en los pacientes. Vamos a tratar de ver algunos aspectos de correlación clínica y sacar algunas conclusiones. La medición de los niveles séricos de la hormona del crecimiento y del factor del crecimiento parecido a la insulina, la IGF-1, vamos a llamar, nos permite evaluar la función hipofisal en estados de hipersecreción, acromegalia, gigantismo, así como los estados de deficiencia de la hormona del crecimiento. Sin embargo, en pacientes con acromegalias tratados quirúrgica y o médicamente, encontramos con cierta frecuencia discrepancia en los niveles a la hora de establecer si hay un control adecuado de la enfermedad. Sabiendo que la determinación de esos niveles séricos de tanto de hormona del crecimiento como la IGF-1 constituyen la principal guía bioquímica de control de la hipersecreción, es importante que en un control adecuado de ella podamos saber que logramos la reducción de morbilidades como la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, la enfermedad osteoarticular, la apnea de sueño y las fracturas vertebrales y la mortalidad. Por tanto, niveles de hormona del crecimiento circulante constituyen el factor determinante del órgano. La hormona del crecimiento, recordemos brevemente que ella se produce por las células mamosomatotropas del lóbulo anterior de la hipófisis. Ella es una hormona peptídica de cadena simple con 191 aminoácidos y que circula en dos formas fundamentalmente: monómeros de 22 kilodalton y los dímeros de 20 kilodalton. Su patrón fisiológicamente es pulsátil, que varía con la edad, y esos pulsos pueden en un momento determinado sobreponerse con los valores anormales que vemos en el paciente acromegálico activo. También es bueno saber que la hormona del crecimiento circula a una proteína transportadora que es parte del dominio externo del receptor de la hormona del crecimiento. Ella está sometida en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas a una interacción de estímulos y de factores de supresión. Vemos que se estimula por el factor deliberador de la hormona del crecimiento, pero que el sueño profundo, el estímulo alfa-adrenérgico, el ayuno, la serotonina, el estrés o la hipoglicemia son factores que hacen que se produzca a la vez la obesidad, la somatostatina, el estímulo beta-adrenérgico, los glucocorticoides, ácidos grasos libres, la glucosa y tanto IGF-1 son factores que inhiben la secreción hipofisial. El factor presional sabemos que es un polipéptido menor, tiene gran similaridad con la insulina, síntesis y secreción es mayoritariamente hepática y se estimula por la hormona del crecimiento, y su secreción es constante y no pulsátil como lo es la hormona del crecimiento, lo cual lo hace un indicador excelente de la concentración integrada de la hormona del crecimiento. Su pico máximo se alcanza en la pubertad y sus valores varían con la edad y con el tiempo. El 95% de ella circula unida a unas proteínas transportadoras, de la cual la principal, la IGF-BP3, es la determinante y puede influir en la determinación. Recordar que esa, aparte de la influencia fisiológica y fisiopatológica, cuando medimos la hormona del crecimiento, la metodología es muy importante. Inicialmente se usó el radioinmunoanálisis con clonales animales y luego se desarrollaron métodos más sensibles y específicos como los inmunoradiométricos y los que actuales tenemos de quimio y electroquimioluminiscencia y los exámenes, los métodos de ELISA que tienen sus bemoles. Ahora bien, en la medición de la hormona del crecimiento hay varios componentes. Hay componentes heterogéneos, por ejemplo, el patrón de referencia, el material que se usa para la calibración y los anticuerpos monoclonales que se desarrollan que van contra diferentes etios.
hace que en un momento determinado los niveles normales varíen. Factores preanalíticos influyen también a la hora de la medición del hormona de crecimiento, como la toma de la muestra, su manipulación, el almacenamiento. ¿Y cuál es la isoforma que se mide? Si es la forma dimérica o monomérica. Y el anticuerpo que se desarrolla contra el hormona de crecimiento, que va contra que parte de ella. Actualmente usan un sistema de sándwich que tiene dos anticuerpos contra dos partes de la molécula. Es importante saber si están expresándonos en unidades de masa, en nanomoles, en unidades o en unidades de peso, en nanogramos. Que las proteínas ligadoras en algunos pacientes pueden interferir a la hora de la medición y pueden también ser útiles cuando hay discordancia en los. De todo esto se deriva que el punto de corte, lo llamamos cut-off, varía y es más bajo en la medida que se logra una mayor sensibilidad y especificidad de la medición. En cambio, la IGF-1, ya dijimos, un carácter polipeptídico, que inicialmente también hace 25 años se usaban anticuerpos policlonales, pero que hoy en día con métodos de quimioluminiscencia y con anticuerpos más específicos y con patrones de calibración mejor, se logra ser más específico en los niveles. Sin embargo, cada método de cada casa comercial usan patrones distintos, anticuerpos distintos, y por tanto los valores de referencia son distintos. Importante saber los intervalos de referencia, que aunque se expresan en unidades de masa, sepamos llevarlo a percentiles, a cuánto corresponde al percentil 2,5 y cuál al percentil 97,5, que es el más alto para la interpretación. ¿Recordar? Varían según el sexo y la década a la cual el paciente. Continúa siendo un método importantísimo para el seguimiento del paciente crónico. Recomendación: procurar usar siempre el mismo laboratorio con la misma técnica. Esta hormona también es hormona porque tiene acción similar a las hormonas. La obesidad, el ayuno, la desnutrición, los estrógenos, el hipotiroidismo y la diabetes descontrolada, todos disminuyen su secreción, así como el hipertiroidismo, el embarazo o la terapia androgénica aumentan los niveles de la IGF-1. Es conveniente que sepamos que los pacientes portadores de adenomas secretores de hormona de crecimiento de granulación dispersa, visto en microscopía electrónica, cuáles son habitualmente más grandes, más invasivos y que secretan menor cantidad de la hormona del crecimiento, los niveles séricos de la hormona del crecimiento y de la GF1 y IGF-1 son menores que en pacientes con adenoma densamente granulados que tienen un comportamiento más benigno y más diferente. También es importante que sepamos que a la hora de medir la IGF-1, la sensibilidad y la especificidad del método cuentan que no es sensible la IGF-1 para el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento en adultos, a menos que esté muy por debajo del límite inferior o del percentil 2,5 para la edad, que es muy buena para el diagnóstico y el seguimiento de la acromegalia, y que si los niveles de hormona de crecimiento son mayores de 10 microgramos por litro, no hay una correlación lineal. Es decir, que cada vez son más altos los niveles de IGF-1 si los niveles de hormona de crecimiento son mayores de 10 microgramos por litro. Generalmente medimos la IGF-1 total en la mayoría de los pacientes. Ocasionalmente tendremos que medir solamente la fracción libre y que la proteína transportadora, la IGF-1-BP3, que es un indicador de la secreción de la hormona de crecimiento, la IGF-1 puede ayudarnos algunas veces. Esta lámina simplemente nos muestra cómo la IGF-1 va unida a la proteína transportadora y a este componente ácido lábil, y que con la extracción de ácida podemos separar la IGF-1. Aquí vemos cómo el anticuerpo que va dirigido por el radioinmunoanálisis contra la IGF-1 nos permite medirla. Pero si está unida en una gran cantidad a la IGF-1
1, a la BP3, a la porfina transportadora, los valores serán alterados. Para el diagnóstico de la hipersecreción de la hormona del crecimiento, la Endocrine Society de los Estados Unidos recomienda la IGF-1 como la prueba pesquisa inicial. Dada su vida media, debemos medirla entre 6 semanas y 3 meses después de una operación de un paciente con acromegálico, puesto que antes no nos va a ayudar. Que los valores bajos normales de la IGF-1 en el paciente que ha sido operado con una resección hipofisaria son un indicador favorable de reducción de los riesgos como diabetes mellitus, apnea obstructiva del sueño y mejoría de la calidad de vida. Sin embargo, el otro aspecto es que recordar que medir niveles de hormona de crecimiento al azar no son recomendados por lo anteriormente expuesto. Y finalmente, usar la curva de tolerancia glucosa oral con 75 gramos puede ser útil y tenemos en cuenta cuál es el nadir según el punto de corte, que hoy en día con métodos más sensibles hasta de menor de 0,4 microgramos por lo cual nos impide que hay un buen control de una persona que ha sido operada de acromegalia. La sociedad pituitaria recomienda en nuestros pacientes que midamos los niveles de hormona de crecimiento en el nadir después de una carga glucosada, usando análisis ultrasensible, aquellos que nos dan 0,4 microgramos por litro como de corte, y tomar en cuenta el sexo, el índice de masa corporal, el consumo de fármacos que tienen etinilestradiol, puesto que ellos producen que el nadir sea menos bajo, o sea más alto de el que sería en una persona normal. Personas que tienen un índice de masa corporal menor de 25 logran un nadir menor que aquellos que lo tienen más de 25. Los niveles de IGF-1, medirlo 6 semanas después de la cirugía, puesto que antes pueden confundir, ya que se puede mantener elevado. Una cosa importante es que el riesgo de fractura vertebral en pacientes acromegálicos está más relacionado con los niveles elevados o no suprimidos de hormona de crecimiento de la IGF-1. ¿Qué hay sobre estas discrepancias? Muchos estudios que se han hecho, pude revisar algunos estudios metaanalíticos de este grupo Kanakis griego. Ellos analizaron 39 estudios de 7.071 pacientes acromegálicos. Ellos encontraron discordancias, es decir, pacientes que tenían niveles de hormona de crecimiento y de IGF-1 discordantes, uno normal y el otro alterado. Lo más frecuente es que la IGF-1 se mantenga aumentada aún con una hormona de crecimiento normal. Cuando se usa el método ultrasensible para medir la hormona de crecimiento con un punto de corte mayor, la discordancia fue mayor, o sea, acentuó mayor la discordancia, se pudo ver una brecha mayor en los pacientes, particularmente en los pacientes que son tratados con los análogos de la somatostatina. Del total del grupo de ellos, solo 41% de pacientes lograron tener enfermedad controlada. ¿Qué factores influyeron en la discordancia? La medición de la hormona del crecimiento, la metodología, el punto de corte que se usó y el análisis por método ultra. ¿Qué recomendaban ellos? Tratar de repetir si hay una circunstancia de discordancia en unos meses y de lo contrario, si no aclara, seguir al paciente con los parámetros metabólicos. Este otro estudio importante metaanalítico encontraron que el 58% de los pacientes tratados con octreotio y entre el 48 y el 60 de aquellos con lanreotio lograban un control bioquímico de los niveles de hormona del crecimiento, pero solo del 20 al 30% de los tratados con ligantes del receptor de somatostatina, lanreotio, octreotio, pasiritide, lograron un control de ambas hormonas. Y que los tratados con terapia combinada, que puede ser el cálculo de somatostatina con prednisona, son los que lograron mayor control. ¿Se revierten todas las comorbilidades de la acromegalia con la normalización de la IGF-1? Definitivamente no. Hay alteraciones, por ejemplo, neurocognitiva o la cardiopatía, que persisten, puesto que puede haber un daño irreversible.
el impacto del punto de corte en los niveles de IGF-1 en los pacientes acromegálicos. Este estudio retrospectivo de 90 pacientes con acromegalia que fueron tratados con un mínimo de 3 evaluaciones consecutivas, un grupo italiano, se comparó el promedio de 3 muestras en ayunas de cada una y se comparó el punto de corte para 1 microgramo versus 2,5 microgramos como punto de corte, que era muy alto. Cuando se toma 1 microgramo, se subestima un número grande de pacientes con IGF-1 normal. Una recomendación es que la medición de un promedio de 3 muestras de hormona de crecimiento en ayunas reduce el impacto de la discordancia. Y que la medición de la hormona de crecimiento en ayunas es un pobre predictor de los valores de IGF-1 si se toma una sola muestra. Este estudio internacional, esta conferencia de 37 expertos, encabezada por el doctor Shlomo Melmet, ellos en un grupo de 37 expertos trataron de revisar la biografía hasta el año 2017. Una de las cosas que encontraron fue la gran variabilidad de los diferentes análisis que se usaban, lo cual es difícil la comparación. Y la importancia de los factores preanalíticos, que es manipulación de la muestra, toma de la muestra, como obesidad, hiperglicemia, etcétera, consumo de estrógenos, lo cual pueden modificar los valores de la hormona del crecimiento. Y que hay una gran dificultad para comparar los métodos diferentes. Una recomendación que siempre se debería usar, siempre el mismo análisis de hormona del crecimiento IGF-1 para el seguimiento. Lo que sí encontraron ellos que la mortalidad se reducía al bajar los niveles de hormona de crecimiento con una carga glucosada de menor de 1 microgramo después de la cirugía, y si se usaba un método ultrasensible, si los pacientes que lograban unos valores de menor de 0,4, esa mortalidad se disminuía. ¿Qué factores influyen en la discordancia en el estudio de ellos? Sexo, la edad, el tratamiento estrogénico, el índice de masa corporal, el metabolismo de la glucosa, si la persona es diabética y no está controlado, y la presencia de polimorfismo del receptor de la hormona del crecimiento, que es el determinante de la proteína transportadora, y todo ello eran factores importantes de la discordancia. Y ellos particularmente desaconsejan la curva de tolerancia glucosada en pacientes en el tratamiento con ligadores de receptores somatostatina para medir la hormona de crecimiento como seguimiento. ¿Qué hay de nuevo? Esta proteína que se llama cloto alfa soluble, que es una proteína que está presente en varios tejidos como riñones, plexo coroideo, pituitaria. No se sabe si tiene una función endocrinológica, lo que sí es que varios autores han encontrado que pacientes con acromegalia tienen invariablemente elevados los niveles de esta sustancia, al igual que los pacientes no controlados. Y puede ser una ayuda para diferenciar cuando hay una discrepancia entre el hormona de crecimiento normal y el IGF-1. Recordar que tiene una muy buena correlación con niveles de hormona del crecimiento, aun cuando esta sea mayor de 10, cosa que no la tiene la IGF-1. Los pacientes discordantes, si los niveles son normales de este cloto, no está comercialmente disponible, pero hay varios laboratorios en el mundo donde lo hacen de manera experimental, puede ser que sea una opción para nuestros. Bueno, de este otro estudio que fue de 84 pacientes acromegálicos, de los cuales 23 quirúrgicos, 31 tratados con agonistas de la somatostatina, hicieron curva de tolerancia glucosada basal y 12 meses por tratamiento. Se un estudio aleatorio y 28 pacientes con hormona de crecimiento y 33 fueron con análogos de la somatostatina. La meta principal fue el añadir de la hormona de crecimiento versus IGF-1 a los 12 meses. Donde IGF-1 y hormona de crecimiento basal fue comparable en pacientes quirúrgicos y en los tratados con los agonistas de la somatostatina. La discordancia fundamentalmente fue en los niveles de hormona del crecimiento aumentados y aún mayor en el nadir en los pacientes que estaban en tratamiento con agonistas de la somatostatina. En aquellos pacientes en quienes se aumentó la dosis del agonista somatostatinérgico, aumentó la concordancia
y se redujo esa discordancia. Ellos sí recomiendan que se use la curva de tolerancia glucosada oral en pacientes en tratamiento con agonistas. ¿Qué podemos concluir de esto que hemos hablado? De los niveles de la hormona del crecimiento y de la IGF-1, que la guía bioquímica fundamental es el seguimiento operatorio y durante el tratamiento con los análogos de azúcar. Que la discordancia frecuente entre ambos puede radicar en puntos de corte, metodología y factores preanalíticos, que hay que verlos también. En algunos pacientes hay que tomar en cuenta los indicadores clínicos y metabólicos cuando no podemos tomar una decisión solamente en base a las dos hormonas. Debemos conocer la metodología del laboratorio con el que trabajamos y tratar de usar siempre la misma. Y que recordemos que nosotros no somos personas que tratamos niveles de hormona de crecimiento o tratamos números de IGF, ¿no? Sino que tratamos a la persona total. Y como tal debemos aproximar sus problemas y uno de ellos es el control de su acromegalia. Muchas gracias.